Bueno, y ahora sí que sí, pasemos a leer el análisis de las clases de la sociedad china, que como dije en la introducción, lo escribió Mao Zedong en marzo de 1920, aunque no sería publicado hasta 1926. Es decir, que se trata de un análisis de la China semifeudal, huelga decirlo, antes de la revolución. Lo escribió en plena pugna tanto con el sector oportunista derechista del Partido Comunista, que abogaba por pactar únicamente con el Kuomintang, dejando fuera al campesinado, como al sector dogmático izquierdista que defendía ceñirse al insignificante, numéricamente hablando, proletariado industrial, dejando también fuera al campesinado. Como podemos ver, ese desprecio por el campesinado chino, que era la inmensa mayoría del pueblo en aquel momento, era el común denominador de ambas corrientes. Esto no es una simple oda al campesinado, tampoco es un ejercicio intelectualoide de decir, mirad que viene descrito la sociedad china, cuánto sé, qué listo soy, aplaudidme. No. Esto es una herramienta teórica que aplica de forma correcta el materialismo dialéctico de cara a servir a la revolución china, como acabó siendo así. Y la praxis posterior demostraría que acertó, porque la revolución acabó triunfando, demostrando así que la práctica es el criterio de la verdad, que las ideas se ponen a prueba en la práctica, sobre la materia, dando así lugar a una praxis revolucionaria correcta. El primer párrafo es clave para entender por dónde va el enfoque que da Mao a dicho análisis. Atentos. ¿Quiénes son nuestros enemigos y quiénes nuestros amigos? Esta es una cuestión de importancia primordial para la revolución. Si todas las anteriores luchas revolucionarias de China solo obtuvieron exiguos resultados, fue esencialmente porque los revolucionarios no supieron unirse con los auténticos amigos para atacar a los verdaderos enemigos. Un partido revolucionario es la guía de las masas, y no hay revolución que no fracase cuando este partido las conduce por un camino erróneo. A fin de conquistar con seguridad la victoria en la revolución y no conducir a las masas por un camino erróneo, tenemos que cuidar por unirnos con nuestros auténticos amigos para atacar a nuestros verdaderos enemigos. Y para distinguir a los auténticos amigos de los verdaderos enemigos, tenemos que hacer un análisis general de la condición económica de las diversas clases de la sociedad china y de sus respectivas actitudes hacia la revolución. Básicamente, esta es una forma muy elegante, asertiva, como se diría hoy en día, de señalar tanto al ala izquierda como derecha de los comunistas chinos, que según veía Mao estaban equivocados a la hora de identificar quiénes eran sus verdaderos amigos para luchar contra los auténticos enemigos. Ya lo hemos dicho, el campesinado iba a ser un aliado fundamental en la revolución china, pero había muchos que todavía no lo veían. A partir de ahora voy a leer únicamente una serie de líneas, una serie de pasajes, porque si no vamos a eternizarnos. Pero a continuación pasaba a hablar de la burguesía compradora y terrateniente, que eran los principales enemigos del pueblo chino. Cito: en China, país semicolonial y económicamente atrasado, la clase terrateniente y la burguesía compradora son verdaderos apéndices de la burguesía internacional, y su existencia y desarrollo dependen del imperialismo. Esta clase representa las relaciones de producción más atrasadas y reaccionarias de China, e impiden el desarrollo de las fuerzas productivas del país. Su existencia es absolutamente incompatible con los objetivos de la revolución china. Como podéis ver, sin ambigüedades. Aquí se da un antagonismo que solamente se resolverá con la lucha para ver quién de los dos lados se impone. En cambio, cuando pasa a hablar de la burguesía media, no los tacha categóricamente y de forma mecánica como los enemigos, sino que diagnostica de forma brillante hasta qué puntos es una clase débil y por lo tanto impotente a nivel político, y por lo tanto tendría que plegarse a uno de los dos bandos en liza, o la gran burguesía terrateniente y compradora, o hacia el proletariado. Cito: la burguesía media, por la que entendemos principalmente a la burguesía nacional, tiene una actitud contradictoria hacia la revolución china. Siente la necesidad de la revolución y favorece el movimiento revolucionario contra el imperialismo y los caudillos militares, cuando padece los golpes del capital extranjero y la opresión de los caudillos militares, pero desconfía de la revolución cuando siente que, con la valiente e impetuosa participación del proletariado del país y el activo apoyo del proletariado internacional, la revolución amenaza con su esperanza de alcanzar la condición de gran burguesía. Doy un salto, pero su intento de establecer un Estado dominado por la burguesía nacional es absolutamente irrealizable, debido a que la actual situación mundial se caracteriza por el hecho de que las dos grandes fuerzas, la revolución y la contrarrevolución, se enfrentan en la lucha final. Otro salto. Inevitablemente se producirá pronto una división dentro de las clases intermedias. Algunos sectores se inclinarán hacia la izquierda para unirse a la revolución, y otros hacia la derecha para sumarse a la contrarrevolución. Para estas clases no hay posibilidad alguna de permanecer independientes. Es independientes entre comillas.
Como veis, una visión totalmente dialéctica de esta clase social. Ahora va con la pequeña burguesía, y ojo atentos que esto podría ser aplicable incluso a la sociedad de nuestros días. Establece 3 capas. Primero, cito textualmente, aquellos que por su trabajo manual o intelectual reciben cada año ingresos superiores a sus gastos de manutención. Un pequeño salto, si bien no se hacen ilusiones de amasar grandes fortunas, anhelan invariablemente trepar a la posición de burguesía media. Otro pequeño salto, por su condición económica tan cercana a la burguesía media, dan mucho crédito a la propaganda de esta y desconfían de la revolución. Este sector es una minoría dentro de la pequeña burguesía y constituye su ala derecha. Continúo citando, el segundo sector está compuesto de los que, en lo fundamental, se mantienen con sus propios medios económicos. Pequeño salto, han llegado a sentir que el mundo ya no es lo que era. Se dan cuenta de que trabajando como antes no pueden asegurar su subsistencia. Otro salto, en cuanto al movimiento contra los imperialistas y los caudillos militares, solo dudan de su éxito, paréntesis, porque los extranjeros y los caudillos militares les parecen muy poderosos, cierro paréntesis, prefieren mantenerse neutrales, pero de ninguna manera se oponen a la revolución. Este sector es muy numeroso y representa aproximadamente la mitad de la pequeña burguesía. Y tercero y último, aquellos, cito textualmente, aquellos cuyo nivel de vida va en descenso. Muchos de ellos, pertenecientes a familias que fueron acomodadas, están pasando gradualmente de una situación en que a duras penas logran mantenerse a una vida más y más precaria. Al hacer balance de fin de año, exclaman aterrados, ¿cómo? ¿Un nuevo déficit? Pequeño salto, estas gentes sufren intensa pena a causa del fuerte contraste que existe entre su vida pasada y la presente. Ocupan un lugar bastante importante en el movimiento revolucionario, pues constituyen una masa numerosa y representa el ala izquierda de la pequeña burguesía. Y luego, a pesar de todo ello, hace una última aclaración totalmente dialéctica sobre ello. Cito, en tiempos normales, estos 3 sectores de la pequeña burguesía difieren en su actitud hacia la revolución, pero en tiempos de guerra, es decir, cuando la revolución está en ascenso y se ve la aurora de la victoria, se unen a la revolución no solamente el ala izquierda, sino también el sector intermedio de la pequeña burguesía, y hasta elementos de su ala derecha se ven obligados a seguir la corriente de la revolución, arrastrados por la gran marea revolucionaria del proletariado y del ala izquierda de la pequeña burguesía. Como podéis ver, aquí se utiliza mucho la palabra izquierda y derecha, pero no se hace de una manera absoluta y excluyente, ni identitaria, que hoy en día es algo identitario, sino de forma instrumental. No es decir, tú eres de derechas, no quiero nada contigo. ¡Buh, facha, fuera! ¡Buh! No. Ni rojo, izquierdista, progre. No. Aquí es una cuestión instrumental. Es decir, aquí se utiliza el término izquierda y derecha, en este contexto, en función de lo alejado o lo cercano que se está en cuanto a su postura con respecto a la revolución. Y en el caso de los comunistas, en el seno de los comunistas, que como digo hubo una pugna entre izquierda y derecha, era en función de cómo de alejado está con respecto a la línea correcta que, aunque nunca se dice, queda implícito que se refiere al centro. Izquierda sería un idealismo extremo que no lleva a ningún sitio, solamente a la derrota, y derecha, pues la venta a la burguesía, en última instancia. Bueno, y ahora llegamos a la parte más jugosa de la obra, que es la razón de hecho por la que he decidido leerla en este programa. Me parecía muy pertinente sacarla a colación a raíz de la respuesta a Marina Rivers, puesto que establece una escala de grises asombrosa en el análisis de la sociedad china de Mao, en contraposición con la rigidez escolástica torticera que hace Marina Rivers. Así que vamos a ver una lección magistral de dialéctica sin abandonar la metodología marxista de las clases sociales. Va a mencionar al semiproletariado, que no llegaría a ser pequeña burguesía, pero tampoco sería clase obrera. Atentos. Lo que llamamos semiproletariado comprende 5 categorías. 1. La aplastante mayoría de los campesinos semipropietarios. 2. Los campesinos pobres. 3. Los artesanos. 4. Los dependientes de comercio. Y 5. Los vendedores ambulantes. La aplastante mayoría de los campesinos semipropietarios y los campesinos pobres constituyen la inmensa parte de las masas rurales. Esto para Mao es clave, puesto que estos 2 tipos de campesinado comprenden la inmensa mayoría de la población rural, y por tanto hay que contar con ellos sí o sí para la revolución. Es por ello que llega a decir, cito textualmente,
El problema campesino es principalmente un problema relativo a estas capas. Los campesinos semipropietarios, campesinos pobres y pequeños artesanos se dedican a la producción en una escala aún más pequeña que los campesinos propietarios y artesanos propietarios de talleres. Aunque tanto la aplastante mayoría de los campesinos semipropietarios como los campesinos pobres pertenecen al semiproletariado, todavía se les puede clasificar, según su condición económica, en tres capas: superior, media e inferior. Ojo a eso, que eso es importantísimo para entender muchas cosas. Continúo citando. Los campesinos semipropietarios viven peor que los campesinos propietarios, porque cada año les falta aproximadamente la mitad del sustento necesario, y tienen que compensar ese déficit tomando en arriendo tierras ajenas, vendiendo parte de su fuerza de trabajo o haciendo pequeños negocios. Entre la primavera y el verano, cuando la cosecha pasada se ha agotado y los cultivos aún están en cierne, piden dinero a intereses usurarios y compran grano a altos precios. Naturalmente, llevan una asistencia aún más difícil que los campesinos propietarios, quienes no necesitan recurrir a la ayuda de nadie. Pero viven mejor que los campesinos pobres, porque estos no poseen tierra y solo obtienen por su trabajo del año la mitad de la cosecha, o aún menos. En cambio, los campesinos semipropietarios pueden quedarse con toda la cosecha de su propia tierra, aunque también obtienen solo la mitad o aún menos del producto de la tierra que toman en arriendo. Los campesinos semipropietarios son, por lo tanto, más revolucionarios que los campesinos propietarios, pero menos que los campesinos pobres. Estos últimos son arrendatarios explotados por los terratenientes. Pueden dividirse, ojo al dato, en dos capas, según su condición económica. Es decir, que dentro de la subdivisión está haciendo otra subdivisión. Hasta ese punto llega la precisión del análisis de Mao. Prosigamos. Una comprende a los que disponen de tierras de labranza relativamente suficientes y de ciertos fondos. Estos campesinos pueden retener la mitad de su trabajo del año. Para cubrir su déficit, hacen cultivos marginales, cogen peces y camarones, crían aves y cerdos o venden parte de su fuerza de trabajo y logran así a duras penas ganarse la vida. En medio de dificultades y penurias, se consuelan con la esperanza de mantenerse mal que bien hasta el nuevo año. Viven más penosamente que los campesinos semipropietarios, pero mejor que la otra capa de los campesinos pobres. Son más revolucionarios que los campesinos semipropietarios, pero menos que la otra capa de campesinos pobres. Estos últimos no tienen herramientas de labranza suficientes ni fondos, disponen de escasa cantidad de abono y solo obtienen pobres cosechas. Y por ser muy poco los que les queda después de trabajar el arriendo, tienen aún mayor necesidad de vender parte de su fuerza de trabajo. En tiempos de hambre y calamidades, mendigan en préstamo a sus parientes y amigos unos cuantos dou o seng de grano para mantenerse siquiera por 4 o 5 días. Sus deudas se amontonan como carga sobre el lomo de un buey. Constituyen un sector campesino que vive en extrema miseria y son muy sensibles a la propaganda revolucionaria. Los pequeños artesanos son llamados semiproletarios, pues aunque poseen algunos medios de producción elementales y ejercen oficios libres, ese libres va entre comillas, también se ven a menudo obligados a vender parte de su fuerza de trabajo y su condición económica se asemeja más o menos a la de los campesinos pobres. Bueno, esta parte de los semiproletarios sigue un poco más, pero yo creo que basta con esto para hacernos una idea de hasta qué punto es rico y profundo el análisis que hace Mao con respecto a esta clase social, que como digo, está en tierra de nadie, está en una especie de limbo entre la pequeña burguesía y los proletarios y la clase obrera. He decidido incluir esta parte en el contexto de la respuesta a Marina Rivers, aunque lo haya separado para no hacerlo tan pesado, porque cuando Marina Rivers, como vimos antes, dice que ser clase obrera no depende del nivel de ingresos y la clase social sí, aunque parte de un error, podría ser cierto si lo hubiese concretado, especificado mejor. Me explico. Siendo muy generosos con la exposición que ha hecho tan confusa y tan contradictoria, podría decirse que ella parece suponer que la clase obrera se divide en tres capas, baja, media y alta, y se puede ser clase obrera de clase alta. Pero es que son dos conceptos de clase que se excluyen entre sí. Clase media, baja y alta, según el concepto liberal, son, como su propio nombre indica, clases sociales en sí mismas, que existen, que se expresan por la idea del nivel económico que tiene cada una. No va más allá. No va a lo estructural, esto ya lo vimos antes. Por lo tanto, se excluye con la idea de la clase obrera. Son mutuamente excluyentes, son antagónicos esos conceptos. En cambio, si tomamos a un individuo dado y vemos de dónde procede su fuente de ingresos, si posee los medios de producción, de qué tipo son, de qué calidad, de qué envergadura, de qué magnitud,
y por supuestísimo también el nivel de ingresos de la persona, podremos dilucidar tanto la clase social a la que pertenece como a la capa concreta en la que se subdivide. En el caso de Marina Rivers sería un nuevo tipo de pequeña burguesía caracterizada por exponerse en las redes sociales para generar ingresos a través de su imagen y totalmente subordinada a la gran burguesía dueña de Instagram y de TikTok, los cuales son los intermediarios indispensables para que los vídeos de esta, grabados y editados con su software y su hardware, por lo tanto con sus propios medios de producción, así como con su imagen, su marca personal, puedan ver la luz. Y yendo más a lo concreto, pertenecería a una capa media-alta a nivel económico. Y digo media y alta porque su casa, aunque bastante espaciosa, tampoco es una gran mansión. Es decir, que no es clase obrera y clase alta a la vez. Prosigamos. La siguiente clase a la que hace mención, como no, es el proletariado. Este es muy reducido numéricamente, como reconoce el propio Mao, está concentrado en zonas muy concretas y subordinado al gran capital extranjero. Aquí lo divide en 5 sectores económicos: ferrocarriles, minas, transporte marítimo, industria textil y astilleros. También se refiere al proletariado rural, es decir, a los jornaleros. Cito: aunque débil numéricamente, el proletariado industrial representa las nuevas fuerzas productivas de China. Es la clase más progresista de la China moderna y se ha convertido en la fuerza dirigente del movimiento revolucionario. Como podemos ver, este texto refuta por sí mismo las mentiras de los antimaoístas, según las cuales Mao rechazaba el papel dirigente de la clase obrera en la revolución. Pero dejemos que sea el propio Mao el que hable. Prosigamos. La primera razón por la cual los obreros industriales ocupan esta posición es su concentración. Ningún otro sector de la población está tan concentrado como ellos. La segunda razón es su baja condición económica. Privados de medios de producción, no poseen más que sus manos, ni tienen esperanza alguna de enriquecerse. Además, son víctimas del más despiadado trato por parte de los imperialistas, los caudillos militares y la burguesía. A todo ello se debe su gran capacidad de lucha. En fin, blanco y en botella, ¿no?, como se suele decir. En la siguiente clase vemos hasta qué punto Mao es poco permeable al sentimentalismo que ahora se lleva tanto entre la interseccionalidad, de las escalas de opresiones y todo eso. De hecho, vamos a leerlo textualmente, solamente un par de líneas. Existe además un numeroso lumpenproletariado, compuesto de campesinos que han perdido su tierra y de obreros artesanos sin trabajo. Llevan una vida más precaria que ningún otro sector de la sociedad. Ojo que no es moco de pavo. A pesar de reconocer esto, no son la clase dirigente, ni tampoco son el aliado clave que es el campesinado. También atención con esto porque, cito, uno de los problemas más difíciles de China es cómo tratar a esta gente. Esto puede establecer grandes paralelismos con respecto a la actualidad, en el cual también muchos dudan sobre cómo tratar al lumpenproletariado. Ya sabemos cuál es la posición de la interseccionalidad, que son básicamente el sujeto revolucionario por excelencia. Siempre cuando pasa algo al lumpenproletariado, cuando sufre algún tipo de abuso y de exceso, salen en tromba a solidarizarse con él. Pero cuando estos hacen estragos en las filas del proletariado de la clase obrera, ni palabra. Hay que reconocer que Mao sí que admite que pueden llegar a ser aliados de la revolución. Cito: capaz de luchar con gran coraje, pero inclinada a las acciones destructoras, pueden transformarse en una fuerza revolucionaria si se la conduce de manera apropiada. Esto choca con las duras palabras que tenían Marx y Engels con respecto al lumpenproletariado. Pero claro, conviene matizar. Mao en este párrafo dice que este lumpenproletariado estaba organizado en sociedades secretas, las cuales habían sido originalmente de ayuda mutua para la lucha económica y política. Es decir, que partían de una posición elevada, de una posición colectivista. Poseían valores que podían ser positivos para la revolución, aunque fuese a nivel distorsionado y degenerado, debido a sus condiciones económicas. En cambio, hoy en día, el lumpenproletariado parece haber disuelto muchos de los valores positivos, elevados, y encarnan desde abajo los valores más nocivos del capitalismo, en los cuales la vida humana no vale nada, incluso puede ser segada para poder obtener móviles, joyas, relojes y cualquier cosa que se les ponga por delante. No tiene ningún tipo de piedad con los ancianos, ya hemos visto cómo les pueden llegar a aplicar la técnica del mataleón para dejarlos fuera de combate y obtener joyas y todo tipo de objetos de valor. Son, tal como lo veo yo, dos tipos de lumpenproletariado bastante diferentes. Aunque claro, el lumpen en España tampoco es homogéneo, también tiene distintos sectores. Pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso.
El último párrafo voy a leerlo íntegro, tanto porque condensa toda la idea del artículo, como porque tiene ciertas ideas muy interesantes que yo creo que pueden aplicarse en la actualidad. Vamos con ello. De todo lo anterior se desprende que son nuestros enemigos todos aquellos que están confabulados con el imperialismo, los caudillos militares, los burócratas, la burguesía compradora, la clase de los grandes terratenientes y el sector reaccionario de la intelectualidad subordinado a todos ellos. El proletariado industrial es la fuerza dirigente de nuestra revolución. Nuestros amigos más cercanos son todo el semiproletariado y toda la pequeña burguesía. En cuanto a la vacilante burguesía media, su ala derecha puede ser nuestro enemigo y su ala izquierda nuestro amigo. Pero debemos mantenernos constantemente en guardia y no permitirle que cree confusión en nuestro frente. Fin de la cita. Como podemos ver, Mao, concretamente el Mao de esta época, era todo menos dogmático y sectario. Después de diseccionar cada una de las clases con bisturí, ha visto cuáles pueden ser los aliados potenciales, cuáles podrían ser los enemigos y cuáles son vacilantes y pueden ser atraídos, pero ojo con ellos que la pueden liar. Es muy interesante, como podéis podido ver, cómo menciona explícitamente a la intelectualidad vasalla de la clase dirigente. Por eso, aunque algunos pueden considerarme pesado cuando critico tanto a estos progres que son las cabezas visibles de dicha corriente política, son los siervos del capital, son siervos del statu quo, son siervos de aquel sistema, de aquel modo de producción que nos pisa la cabeza cada día, y por eso tienen que ser también combatidos de forma totalmente decidida. Básicamente se dedican a difundir ideas erróneas entre el pueblo y a sembrar, tal como decía Mao, el desconcierto en nuestras filas. El método seguido por Mao choca de frente con la izquierda que tenemos en España, que es totalmente emotiva, totalmente infantil y totalmente adolescente, tanto a nivel político como mental. En España tenemos una contradicción entre el obrerismo supuestamente intransigente de la izquierda interseccional y su práctica totalmente antiobrera que prima el lumpen, especialmente el lumpen racializado, sobre todo lo demás. Pero es que el problemón que tenemos es doble. Para empezar, esta izquierda no puede distinguir entre amigos y enemigos, y no lo puede hacer porque ni siquiera sabe lo que son las clases sociales hoy en día. Como hemos visto con Marina Rivers, tienen una confusión mental tremenda. No saben lo que es la clase obrera, no saben lo que es el proletariado, no saben lo que es la pequeña burguesía. Hacen un batiburrillo entre una idea totalmente deformada, mitificada, imprecisa de clase obrera, lo mezclan con criterios liberales de clase media, baja y alta, y lo meten en la turmix de la interseccionalidad, junto con el tema racializado y todo lo demás, y le sale un sujeto amorfo, totalmente inoperante a la hora de entender absolutamente nada sobre nuestra realidad. Y si no se entiende, como he dicho ya 1001 veces aquí, es imposible transformar nada, llevar a cabo una praxis correcta. ¿Qué pasa? Que eso hace que un sector importante de la clase obrera y de la pequeña burguesía acaben hasta las narices de esta gente que ni siquiera sabe distinguir entre amigos y enemigos porque no sabe cómo localizarlos, cómo analizar su realidad material, y acaban dándole la espalda y acercándose a lo que yo llamo nueva derecha populista sionista, es decir, a Vox, el cual obedece a unos intereses de capital que podríamos llamar burguesía nacional o algo parecido a eso, como ya vimos en otro vídeo anterior cuando hablaba de Vito Quiles y de EDATV, el cual está financiado por Eulen. Eulen es una empresa que no cotiza en bolsa, que tiene cierta internacionalización, sobre todo en Hispanoamérica, pero que tiene el grueso del negocio en España. Pero claro, el capital español autónomo está tan poco desarrollado que el margen de maniobra que tiene para conseguir un soberanismo más consecuente es muy reducido. Véase cómo gigantes como SEAT fue absorbido por el grupo Volkswagen, capital alemán. Y la lista es larguísima. Eso sin contar con las empresas que cotizan en bolsa y por tanto son muy dependientes del capital financiero internacional. Eso aparte de que Vox básicamente es el portavoz del lobby del capital sionista, o sea que no esperemos mucho soberanismo de ahí. Por otro lado, las filas de la izquierda política están nutridas de chavales que surgieron de sectores, digamos, populares, de clase obrera y profesiones liberales, pequeña burguesía y demás, que dentro del activismo de las universidades fue escalando posiciones, bueno, y ahora mismo aparte del activismo de las universidades, también por las redes sociales como TikTok, van escalando posiciones en el escalafón político y mediático, y aunque son social e ideológicamente pequeño burguesas, terminan yendo a remolque del gran capital financiero, están en una relación simbiótica con él. Por eso terminan criticando con más inquina a los medios pequeños, pertenecientes a un capital menor, que los medios corporativos,
y acaba estallándole en la cara, como dije antes, y prohibiendo sus propios medios también en las acreditaciones del Congreso. El Estado para el que terminan trabajando se debe al gran capital financiero, a fin de cuentas, y también a las organizaciones supranacionales como la Unión Europea, las ONGs y todos estos lobbies. Por lo tanto, estas capas sociales arribistas, que son quienes reproducen la ideología dominante y la expanden entre un sector del pueblo, no pueden vivir sin el gran capital financiero, aunque se presenten como antisistema, y hunden sus tentáculos en la militancia de base, sembrando la confusión y el desconcierto, convirtiendo además a dicha militancia en cámara de eco, en fuerza de choque callejera para agendas lobísticas e institucionales, y también, como no, en semillero para el ascenso a cargos políticos y mediáticos, retroalimentándose así constantemente.